Buenos días, buenas noches, o buenas tardes. Vamos a ver si estos cristianos que se llaman cristianos deben guardar el día de reposo o no deben guardar. Vamos a ver lo que dice en las escrituras en Génesis 3, 2, 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuándo reposó Dios? Fue en el día séptimo. Entonces, que es el día séptimo que está en Génesis, que Dios bendijo y santificó, no estuvo en Éxodo, para decir que ahí aparece el día séptimo como orden, pues ya estaba en Génesis. Vamos a ver lo que dice Éxodo. Dice, Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y no harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuándo bendijo Dios el día de reposo? En Génesis. No dice que acá lo bendijo, por eso en Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos judíos que salieron de Egipto tenían que acordarse del día de reposo, no que acá se le estableció el día de reposo. Ahora, un versículo antes, o capítulos antes, vamos a ver lo que dice que estuvo o no estuvo el día de reposo. Ya vimos que en Génesis 2, 3, ahí aparece el día de reposo santificado y bendito, no en Éxodo. Ahora en Éxodo 16, 25 dice así. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es el día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo que salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Entonces vemos que en Éxodo 16 ya estaba el día de reposo, no en Éxodo 20 cuando fueron las 2 tablas de la ley. Dice así, Éxodo 16, 25. Y dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es el día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos de los pueblos salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso es el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga en el séptimo día. Entonces vemos que estos judíos que salieron de Egipto, los pueblos salieron a recoger maná y no lo hallaron el día séptimo. Entonces el mismo Señor los manda a guardar la ley y su mandamiento no es que se lo dio en el del monte Sinaí, sino que ya estaban establecidos antes. Ahora en Apocalipsis 14:9, vamos a ver si sigue después de la Jesús vino a la tierra, resucitó, si siguen mandando guardar el día de reposo, dice así. Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adorare a la bestia y a su imagen y reciba la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado un fuego y azufre delante de los santos ángeles y el del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposos de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios
y la fe de Jesús. Bueno, acá vemos que en el Apocalipsis también nos manda a guardar el día de reposo. ¿Y por qué nos manda a guardar el día de reposo? Vamos a ver lo que dice. Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adorare a la bestia y a su imagen y reciba la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado por el fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este fuego de la ira, el cáliz de la ira, viene para quienes adoren a la bestia y a su imagen. Entonces vemos que esta gente todavía sigue viva y todavía no sufrió el tormento, porque esto va a pasar a futuro. Después que dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nada, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Entonces dice, adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca. Entonces es una, ¿cómo te puedo decir? Es una advertencia para que no adoren a la imagen de la bestia ni la adoren. Pero ¿qué más dice? Es aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces estas personas que siguen vivas tienen que guardar los mandamientos de Dios y la fe en Jesús para no sufrir la ira de la copa de la ira del Señor Jehová. Entonces, lo vemos acá en Apocalipsis, dice que no se tiene que guardar los mandamientos de Dios, sigue vigente. Vamos, en Jesús también lo cumple. Vamos a leer Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Vimos que este Jesús iba en los días de reposo a la sinagoga como costumbre, no era que lo hizo esa vez, sino que lo hacía por costumbre, todos los sábados, días de reposo. Y acá vamos a ver lo que dice, que interpretan lo que dice Colosenses 2:14, 15 y 16. En Colosenses 2:15 dice así: despojando y despojando a los principados, a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida y en bebida, o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Acá muchos sacan que no hay que guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque dice, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Pero acá no se está diciendo que se cambió la ley o los mandamientos para no guardar el día de reposo. Acá vemos que esta interpretación de Pablo no habla que nadie lo juzgue en comida, bebida. Eran estos que comían cerdo, lo comían, no es debido para los judíos. O en cuanto a días de fiesta, tenemos los días de fiesta, la fiesta solemne, la Pascua, las primicias, el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Pero vemos que esto era para los gentiles, el mensaje era para los gentiles. En cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, sabemos que en Levítico manda a guardar 7 días de reposo. Entonces, una fiesta judía de la Pascua, que no tenían que hacer obra, tenían que guardar días de reposo, un sabatón, pero no habla de los mandamientos. Esta es una interpretación que sacan mucho para decir que no hay que guardar el día de reposo. Pero vamos a ver si se contradice Pablo o no. Hechos 13:42. Cuando salieron de ellos la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Entonces vemos que Pablo y Bernabé guardaron el día de reposo en la sinagoga y con los gentiles. El 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero vieron los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y debatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que
desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Entonces vemos que estos Pablo y Bernabé que predicaban en la sinagoga, guardaban la palabra de Dios, también lo hacían con los presbíteros y los gentiles. Pero estos días de reposo, como ellos no quisieron oír la palabra de Dios, fueron a predicar a los gentiles los días de reposo. No dice que fue un domingo, fue un día de reposo donde se juntaron los judíos que tenían por costumbre guardar el día de reposo. Ahora en Hechos 17:1 dice así, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Este Pablo, que dice que no hay que guardar el día de reposo, él tenía de costumbre ir a la sinagoga los días de reposo. No fue porque tenía la costumbre justo cuando se volvió seguidor de Jesús, él ya lo tenía por costumbre. Como era judío, él tenía por costumbre guardar el día de reposo. Entonces Pablo te está diciendo en un versículo que no lo guardes, pero él sí lo guardaba. Y también tenía con gentiles que también lo guardaban con él. Ahora, en Hechos 13 dice así, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de la Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecho señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado estes, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando terminaba su carrera dijo, ¿quién pensás que yo soy? ¿Que soy? No soy yo él, mas el aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de su pie. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los de entre vosotros teméis a Dios, y vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni la palabra de los profetas que se leen todos los días y de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Entonces Pablo está predicando en la sinagoga que este Jesús era un profeta enviado por Dios, que por promesa Dios lo levantó dentro de los muertos, pero nunca va a afirmar que acá que Pablo no guardaba el día de reposo. Y este Pablo está diciendo que Dios levantó a Jesús dentro de los muertos. Ahora, en Hechos 18:1 dice así. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corintios y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los gentiles y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces vemos que este Pablo todavía seguía guardando el día de reposo. A ver.
Listo. Bueno, le dejamos hasta acá.